La diputada Dolores Martínez, estábamos hablando, entre otras cuestiones, sobre la recuperación del COVID y ella decía que todavía siente físicamente algunas secuelas. Bueno, esto lo linkeo porque recién escuchábamos que Facundo Moyano hacía una mención sobre cómo él interpretaba de manera psicosomática el COVID, porque vos lo sufriste. Yo lo sufrí, hoy estuve escuchando el audio de Facundo Moyano y justamente compartí en las redes sociales mi parecer al respecto. Yo creo que es una opinión, todas las opiniones personales, por supuesto, que son respetadas, ¿no? Cada uno puede opinar. Me parece que cuando tenemos un rol que va más allá de nuestras opiniones personales, en este caso somos representantes de la nación como diputados nacionales, creo que tenemos que ser mucho más cuidadosos con esas expresiones. Entonces me parece que si estamos en un escenario muy complejo con respecto al tema de las vacunas, complejo en muchísimos sentidos, seguramente ya vamos a hablar más en profundidad de este tema, creo que tenemos que ser sumamente responsables y me parece que ahí las opiniones personales tienen que cuidarse más. Yo lo sufrí. Yo, antes de haber sufrido el COVID, de todas maneras, y a pesar de que soy muy crítica sobre el proceso de adquisición, de distribución y de accesibilidad de las vacunas que está llevando el gobierno nacional, todavía con muchas complicaciones, siempre pensé y dije, me pongo la vacuna que me toque, cuando me toque y la que fuese. Porque la verdad que creo que estamos en una situación pandémica que es muy grave, que la estamos atravesando, que tenemos que ser muy conscientes de la situación en que estamos viviendo y que tenemos que generar esa confianza, por supuesto, en la ciudadanía para que de mínima entienda que cualquiera de las vacunas que adquiere el Estado Nacional, más allá, como digo, de las cuestiones que nosotros marcamos que podrían mejorarse, bueno, son válidas. Lo importante es que los argentinos todos podamos acceder en su momento, cuando nos toca, a la vacuna, venga de donde venga. Entonces me parece que los que tenemos cargos, sobre todo, y representamos en nuestras funciones a la gente, a la ciudadanía, tenemos que ser muy cuidadosos con ese tema. Bueno, nos metemos en el tema de impuesto a las ganancias. ¿Les parece? ¿Cuál es su opinión, diputada? Bueno, allá, sobre esta modificación, ¿no? Mi opinión, yo lo que digo es, en primer lugar, que es una medida que inevitablemente es una medida efectista. ¿Qué es esto? Nosotros en el Congreso muchas veces siempre nos damos cuenta que nos cuesta llevar adelante proyectos que incidan verdaderamente en la vida de la gente, ¿sí? A veces estamos discutiendo mucho de política, dando vuelta, mucho la grieta, unos de acá, otros de allá, y lo que falta a veces es decir, esto lo hago y esto tiene un efecto directamente, en este caso, en el bolsillo de la gente. Entonces, en sí misma la medida no es cuestionable, porque claro, estamos hablando de modificar el piso sobre 1.200.000 personas, un poco más, que pagan impuestos a las ganancias y van a ver su bolsillo aliviado. En este tremendo contexto de crisis económica que está viviendo la Argentina, es indudable que nadie puede ponerse la vereda al frente y decir no. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo, porque todos queremos aliviarle el bolsillo a la gente. Ahora, lamentablemente, está claro que la Argentina viene perdiendo oportunidades para debatir cuestiones estructurales o incluso cuestiones coyunturales, y a veces me parece que no nos damos el tiempo suficiente o las mesas de diálogo y de intercambio lo suficientemente amplias como para trabajar más en profundidad. Entonces uno dice, ¿es importante la medida? Por supuesto, ¿la vamos a acompañar? Sí. ¿Es una oportunidad para discutir más sobre el impuesto a las ganancias y sobre los impuestos que hay en la Argentina? Que no es el caso del impuesto a las ganancias, pero hay otros impuestos que son mucho más distorsivos, incluso mucho más injustos, como el IVA, por ejemplo, que afecta claramente a todas las personas sin discriminación, ¿no? Entonces me parece que... ¿Qué cosas debieran estar exentas de IVA? Se ha discutido ya con la emergencia económica, ya se ha discutido el tema de la leche, pero muchas veces se discute por qué, primero, por qué el porcentaje es tan alto, por qué afecta a todos los alimentos en un tema, a todos los alimentos y en el consumo, y sin discriminación si el que consume es un jubilado o el que cobra un salario mínimo, una jubilación mínima de aquel que cobra. Es igual para todos pagamos el mismo IVA. Entonces me parece que, volviendo a lo del impuesto a las ganancias, el problema que tenemos acá es que no estaríamos discutiendo las cuestiones más de fondo. ¿Es efectista? Sí.
tenemos que decirle a los argentinos que lo que se emparcha hoy puede ser un problema mañana. Y que me parece que nosotros, vuelvo a la responsabilidad como políticos, tenemos que profundizar en eso, ¿no? Justamente preguntarle, diputada, porque en el 2017 se hizo una reforma bastante integral, donde también se modificó el impuesto a las ganancias, pero ahí se vieron beneficiados algunos sectores más vinculados a las empresas, generadoras de trabajo por ahí, pero los trabajadores vieron incrementado el número y la cantidad de asalariados, sobre todo. Acá ayer justamente los funcionarios planteaban que lo que buscaban era recuperar índices históricos de pago del impuesto a las ganancias y sobre todo reparar una situación distorsiva que se había dado justamente con esa reforma anterior. ¿Qué le parece en ese sentido los procesos que son diferentes, ¿no? Hay políticas muy distintas, las que se encararon en el 2017, que las que hay hoy, para dar cuenta de una necesidad no solamente en relación a la pandemia, sino un modelo de política distributiva? No, yo lo que creo es que cuando uno mira para atrás, y en el caso del impuesto a las ganancias, uno ve que hay como una especie de ciclo, va llegando a un pico, donde, por ejemplo, en el año 2013 el impuesto a las ganancias terminó afectando a casi el 30% de los trabajadores y después volvió a bajar. Después, como vos bien decís, se quiso corregir, porque se quiere corregir las escalas, que es uno de los temas que desde Juntos por el Cambio nosotros planteamos acá, o se quiere corregir también sobre qué índice nos paramos para calcular esa escala, ¿no? Cuánto es el porcentaje que se va a pagar de impuesto a las ganancias, si va a estar por el RIPTE o va a estar por el IPC, que es donde básicamente cualquier ciudadano puede saber que el ritmo que le marca a su bolsillo son los precios en la Argentina. Eso está claro. Lo que sí me parece, respondiendo puntualmente a tu pregunta, es que yo no creo que haya habido una marcada orientación diferente a lo que se viene haciendo en los últimos años respecto a impuestos, ¿sí? Lo que sí me parece es que en el fondo ninguno de los dos, ni en 2017 ni ahora, estamos discutiendo las cuestiones más profundas. Eso sí estoy segura. Y creo que en parte, porque no me parece mal que un gobierno oriente de una forma u oriente de la otra forma, porque eso es normal que pase, ¿sí? El tema es que el fondo sea sustentable, que el fondo tenga, digamos, consenso entre las distintas fuerzas políticas y que haya cuestiones que, por más que tengas una orientación política distinta, no se toquen, ¿sí? Entonces, me parece que cuando hablamos del impuesto a las ganancias, de cuando hablamos del bolsillo de las personas, de los trabajadores, hay cuestiones en las cuales tenemos que ponernos todos de acuerdo. Después, orientadas para un lado, orientadas para el otro. Lamentablemente, la Argentina arrastra malas gestiones. Y eso incluye a Cambiemos en la última gestión. No nos excluye, acá no está incluido nadie. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que distintos partidos políticos, el radicalismo, el peronismo y Cambiemos, que fue justamente una nueva experiencia política en la Argentina, también fracasó en términos económicos. Con lo cual, no se salva nadie y creo que ahí se justifica mucho más esto que te estoy diciendo, de que efectivamente si nosotros debiésemos aprovechar las oportunidades para trabajar más en profundidad los temas. Bueno, la situación de crisis permanente por ahí impide a los gobiernos plantear eso, ¿no? Ya lo dijo usted, distintos partidos políticos, se le pasó a casi todos lo mismo. Le quería preguntar por una cuestión técnica parlamentaria, ¿no? Porque ayer en el plenario se bordeó ese asunto. ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio? Hay tres opciones ahí, ¿no? Acompañar el dictamen de mayoría, hacer un dictamen propio de rechazo o hacer un dictamen con un proyecto propio. ¿Cuál sería su punto de vista al respecto con estas tres opciones sobre la mesa? Estamos trabajando en Juntos por el Cambio. El diputado Laspina respondió a esa pregunta ayer, dijo que efectivamente nosotros estamos trabajando y como bien también el diputado Pastori explicó, hay propuestas que nosotros llevamos a esta mesa de debate iniciada por el proyecto del diputado del presidente de la Cámara, Sergio Massa. Nosotros queremos que esas propuestas tengan un feedback, ¿no? Bueno, ¿qué piensan? En nuestro caso, particularmente ayer hice una pregunta que estaba relacionada a si no se podían pensar en más deducciones, por ejemplo, en los gastos de educación. Nosotros venimos trabajando con el diputado Jacobiti, la diputada Carla Carrizo, un proyecto que justamente apunta a por una doble, ¿no? A aliviar el bolsillo de las personas, de las familias y de los trabajadores que
gastan, pero nosotros queremos que inviertan en educación, como puede ser comprar útiles, materiales, pagar la clase de inglés, pagar el apoyo escolar, etcétera. Sí, o Y las que eso- escuelas parroquiales, ¿no? Sí, las escuelas, digamos, la cooperativa, la cuota, todos, no importa si es colegio público o colegio privado, estamos hablando de las personas trabajadoras. Eso, por ejemplo, sería poder aumentar, o sea, poder introducir una deducción más en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y así hay otras, como por ejemplo las que piden también, históricamente lo piden los sectores representantes de los trabajadores y trabajadoras, como son los sindicalistas, que piden deducir, por ejemplo, guarderías, si no mal recuerdo. Entonces, hay sobre la mesa otros temas que se pueden incluir en este debate de impuesto a las ganancias. Temas jubilados también, por ejemplo. Y ahí nos metemos con cuestiones muy, muy de fondo, ¿no? La jubilación no es ganancia, con lo cual si los jubilados debiesen o no pagar impuesto a las ganancias. También sabemos que en la Argentina tenemos ciertos privilegios todavía, tanto en pensiones. Con la diputada Carla Carrizo hemos presentado un proyecto respecto a las pensiones de los presidentes y vicepresidentes que, por ser considerados sueldos que se equiparan a lo que cobra un juez, no pagan impuesto a las ganancias. Bueno, terminemos con esas inequidades también, El ¿no? proyecto Ahora, que perdón. impulsan... perdón. No. De los tres escenarios que yo le planteo, yo interpreto que el camino a seguir depende un poco de lo que el oficialismo responda a estas demandas. Exactamente. El camino a seguir es Claro. eso. Ayer fue la primera reunión. Nosotros decimos, estamos de acuerdo, tenemos algunas cuestiones, había algunas dudas. Por ejemplo, una cosa que me parece importante, decirle a los argentinos y a las argentinas, por supuesto que esto nos va a aliviar el bolsillo a todos los que estemos alcanzados por esta exención. Ahora, nosotros vivimos en un país donde tenemos un Estado deficitario. Entonces tenemos que saber muy bien que esta plata, el ¿Cómo se impuesto a cubre la esto? ganancia, que no va a estar, ¿con qué la vamos a cubrir? Esas son las discusiones que estamos Una dando. pregunta, a ver si la puedo expresar bien, a ver si puedo obtener una respuesta. Cuando se piensan en deducciones posibles del impuesto a las ganancias, desde el punto de vista conceptual, dado que ya el impuesto a las ganancias no es técnicamente un impuesto a las ganancias, sino que es un impuesto que termina ejecutándose sobre el salario de determinada cantidad de trabajadores. Cuando se estipulan esas deducciones, por ejemplo, usted mencionaba los útiles escolares, o algunas otras, gastos de guardería o gastos en educación, antes repasábamos otras. ¿Se está pensando en qué ítems debieran no ser alcanzados por el impuesto a las ganancias? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, teniendo en cuenta qué cuestiones, qué variables para elaborar esa lista de mayores deducciones. No, en realidad nosotros lo que decimos es, por eso hablo del planteo, que hay distintas formas de aliviar el impuesto a las ganancias. Una es la que plantea el diputado Massa, que decir, bueno, Elevar el mínimo. Sí. de 150.000 para abajo, nadie. No importa, digamos, cuál es tu profesión, qué tipo de trabajo tenés, cuántos hijos tenés, si sos soltero, si no sos soltero, no importa, todos. Bueno, es una forma. Nosotros planteamos que puede haber otra, por eso te decía, por ahí lo de las escalas, o por ahí sumar más deducciones, que de paso además generen otro concepto. En el caso de educación, yo lo que digo, de lo que tiene de interesante el proyecto esto de Jacobiti, Que es una inversión. Y claro, no es que te un- genera el concepto de que muchas veces los trabajadores, los papás, las mamás, estamos pensando todo el tiempo en el gasto, y no estamos viendo que eso en realidad después vuelve, porque que es una pasa que- inversión y vamos a tener hijos mejor educados, mejor capacitados, profesionales, que van a pagar impuestos el día de mañana y van a volver. Bueno, porque esto va de la mano de la otra parte de la pregunta, perdóname que No, te no, está interrumpí. bien. Un segundo, porque si no pierdo el hilo, veo que estoy grande. Cuando usted hablaba de el impuesto del IVA, ¿no? Y cómo, digamos, algunos productos, algunos insumos seguían pagando, bueno, las personas seguimos pagando IVA dentro de la composición del precio de algunas cosas. Y estaba pensando justamente en los útiles escolares. Podría Porque ser, los por ejemplo. libros, ¿por qué se sigue pagando IVA Sí, en exactamente. libros y en útiles escolares? Y por eso te Y decía... los pibes cada vez, o sea, yo el otro día veía un informe crudo, no quiero decir ni de dónde, ni de qué provincia, pero se le preguntaba a los pibes sobre sus mochilas y el contenido de las mochilas y no tenían nada dentro de las No, mochilas. por eso lo que digo es que sí, que está bueno que se generen estos debates, pero que nos den la oportunidad de ampliar, ¿no? ese margen de discusión, hacia dónde lo podemos orientar,
Porque está claro, yo estoy totalmente convencida de que tenemos más posibilidades de ponernos de acuerdo que de desacuerdo. Creo que la grieta es una puesta en escena que nos hace mal, que es una calamidad, pero la realidad es que cuando nosotros conversamos con diputados de otro espacio político, siempre hay más chance de ponerse de acuerdo que en desacuerdo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El tema es tener la voluntad para hacerlo, encontrar los momentos para hacerlo. Se dio esta situación del impuesto a las ganancias. La verdad que yo pensaba, estuvimos 2 meses, enero y febrero, con sesiones extraordinarias abiertas. Podríamos haber trabajado profundamente en este tema y sin embargo no lo hicimos. Desaprovechamos todas las sesiones extraordinarias. 2 meses de trabajo desaprovechados, una sola sesión tuvimos. Creo que porque hay otros problemas, ¿no? Me parece que lo del impuesto a las ganancias, y esto no quiero ser peyorativa porque, vuelvo a insistir, es muy importante para el bolsillo de las trabajadoras y de los trabajadores. Pero la verdad que no estamos hablando y no estamos tratando otros temas súper importantes y muy graves que hay en nuestro país, donde tenemos propuestas, donde queremos colaborar desde Juntos por el Cambio, como por ejemplo el escándalo que se generó con el tema de las vacunas, o por ejemplo lo que está pasando en Formosa. Estamos hoy es 9 de marzo. Si no me equivoco, ya estoy perdida con lo de... Es 9. Hoy es 9 de marzo. Nosotros somos ya 9. estamos en el periodo de sesiones ordinarias. Yo estoy esperando que venga el jefe de gabinete de ministros. La verdad que estoy esperando que venga el jefe de gabinete de ministros a explicar a los diputados y a los diputados, pero también a la gente. Porque el escándalo que estamos viviendo por el tema de las vacunas y el tema de Formosa, la verdad que ya no da para más. Y yo, por ejemplo, soy una diputada que a mí no me gusta salir a tirar piedras ni a decir cosas si no estoy bien informada, si no tengo una propuesta para llevar adelante. Llevo 1 mes y medio trabajar en un proyecto específico sobre cómo transparentar el proceso de adquisición de las vacunas, de distribución, de accesibilidad. Lo queremos tratar, lo queremos debatir, queremos colaborar, porque como dije antes, acá lo único que importa es que la gente tenga la vacuna y que si hay vacuna, la gente tenga confianza en esa vacuna. Preguntarle, diputada, porque en definitiva quien marca un poco la agenda de funcionamiento del Congreso también es la mayoría, ¿no? Es en definitiva el oficialismo, que es quien fue elegido popularmente para ocupar y conducir la gestión del gobierno. Preguntarle ahí también cómo se compatibiliza eso, ¿no? Porque hay una función, en definitiva, del Ejecutivo y también del oficialismo, que es llevar adelante su programa de gobierno. Para eso lo confrontó en elecciones. Y por otro lado, preguntarle también qué pasa con la discusión de las vacunas, justamente porque hemos visto una situación en Corrientes, hemos visto ayer en la ciudad de Buenos Aires una situación muy compleja. Vemos que sus referentes políticos de Juntos por el Cambio, que no están por ahí dentro del Congreso, dicen una cosa, los que están en el Congreso dicen otra. ¿Cómo compatibilizar eso en un espacio opositor como es Juntos por el Cambio? Históricamente fue dificultoso, por eso yo siempre digo que no le echo la culpa a uno o al otro, trato de no personalizar. Históricamente, yo también tengo que decir que cuando fue el gobierno de Cambiemos, en el último periodo, cuando había muchísima dificultad, donde la mayoría que tenía Cambiemos era ínfima, por un voto, también hubo cierta parálisis del Congreso. Es decir, el Congreso institucionalmente tiene algunos problemas. Ahora, digo, si estamos en una pandemia, pasando en un contexto económico tan difícil como el que estamos pasando, pero sobre todo si nos centramos en la pandemia, no haber podido intercambiar, escuchar cifras oficiales, planes oficiales por parte del ministro saliente en todo el 2020, vino una sola vez, en abril, cuando arrancó la pandemia, no vino más. Una sola vez vino el jefe de gabinete, no vino más. Entonces, después, cuando se generan las bolas de información, ¿no? Y que uno dice una cosa, la otra, este está desinformado, yo particularmente vengo desde octubre del año pasado diciendo no voy a opinar hasta que no venga el ministro Ginés y me diga qué es lo que está pasando. Porque todo lo que yo me enteraba, desde el viaje de Bisotti a Rusia para ir a adquirir vacunas, porque no había salido lo de Pfizer, me lo enteré por los diarios. No le resto credibilidad a los diarios, pero me parece muy poco institucional trabajar de esa manera. Y el Congreso es una institución que funciona dentro de un sistema político de pesos y contrapesos. Entonces, el oficialismo tiene que llevar su agenda adelante. ¿Lo está llevando? Sí, hoy estamos discutiendo lo que quiere el oficialismo, sí, está claro. Pero también tiene un rol de contralor.
Entonces tiene la obligación el jefe de gabinete de venir por la Constitución y los ministros a informar. De hecho, la gestión del diputado Sergio Massa ha resaltado la cantidad de ministros y secretarios que vinieron durante la primera parte de la pandemia. No recuerdo el número, pero creo que fueron 168 las reuniones informativas de ministros y secretarios. Ahora, justo el ministro de Salud no vino. Y justo el jefe de gabinete tampoco. Esas son las cosas que nosotros tenemos que mejorar, que como digo, generalmente son problemas históricos que tiene la Argentina y que tienen que ver con la falta de institucionalidad que tenemos, ¿no? Por ahí mencionó la situación que generó política en la provincia de Formosa. Usted forma parte de la Comisión de Libertad de Expresión. Fue muy cuestionado el informe que elaboró el secretario de Derechos Humanos sobre la función que desarrollan los medios de comunicación hegemónicos sobre cierto proceso de desestabilización de las decisiones que se habían tomado en función de la cuarentena. ¿Qué se va a hacer desde el Congreso para revisar este tipo de cuestiones? Porque digamos, no pueden quedar a libre interpretación. Hay algunos que dicen que se están cometiendo verdaderos abusos contra los ciudadanos y hay otros que dicen que quienes cometen esos abusos son los medios de comunicación, desestabilizando las decisiones políticas que se toman, poniendo en riesgo a la población de una provincia que sus colegas formoseños nos han explicado que no tiene recursos sanitarios para hacerle frente a 17 casos de coronavirus. Ellos nos han dicho que durante mucho tiempo mantuvieron a la provincia aislada completamente, con sus fronteras, sus límites provinciales completamente cerrados, precisamente porque no se había logrado mejorar las condiciones de infraestructura y de resistencia del sistema sanitario. Entonces me pregunto, así como hay comisiones que están especialmente destinadas a investigar determinados casos, ¿qué se va a hacer con la provincia de Formosa? Nosotros, básicamente, y por la función, también vuelvo a repetir, institucional que tiene el Congreso, yo creo que siempre amerita primero que venga el funcionario a explicar qué vio, qué pasó. ¿A quiénes van a citar? Pietragala, por ejemplo, tendría que poder venir al Congreso y ya lo citamos, por supuesto, pero como te digo... ¿Desde qué comisión lo citaron? No, nosotros hemos presentado distintos proyectos, ¿sí?, para citar a Pietragala, por ejemplo. Por supuesto que no se tratan esos proyectos. Recién es cierto que empezamos hace 9 días el periodo de sesiones ordinarias y anteriormente no lo hubiésemos podido tratar, pero hubiésemos podido tener, por ejemplo, reuniones informativas y no lo hemos tenido. Yo creo que ahí falta proactividad del Congreso. Propuestas, la verdad, desde Juntos por el Cambio, por ejemplo, hay un montón, Melina, de decir que venga Pietragala, de pedir informes al Ejecutivo para que explique qué es lo que está pasando, de pedirle a la observadora, no me sale ahora el nombre de los medios de comunicación, por ejemplo. A la defensora del público. A la defensora del público. Que depende del Congreso. Exactamente, que venga también para explicar un monitoreo sobre libertad de expresión. Yo creo que lo de Formosa está, en términos de libertad de expresión, por ejemplo, creo que está inmerso en un contexto mucho más amplio de lo que es libertad de expresión y pandemia. Es algo que se discute en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Pero ahora, me parece que hay situaciones específicas que fueron sucesivamente pasando en Formosa y la verdad que no hay datos oficiales sobre lo que pasa. Por eso fue la primera acción que tomó Juntos por el Cambio, es de ir a la ciudad, de ir a Formosa y de conversar con la gente directamente. La diputada Mónica Frade trajo acá al Congreso, nosotros vamos a presentar un informe sobre la recopilación de los testimonios que tomó la diputada Mónica Frade en primera persona, porque si uno quiere buscar esos datos oficiales, realmente no están. Entonces después quedás a merced de lo que dicen los medios de comunicación o de lo que dice la voz oficial, pero de lo que dice, no de lo que te muestra con datos. Y la diputada Mónica Frade está trabajando en eso y yo personalmente estoy comprometida en acompañarla para que ese informe sobre los casos vividos que ella tomó el testimonio sean presentados oficialmente en esta Cámara y podamos contar con casos oficiales en primera persona de qué es lo que está ocurriendo en la ciudad, en la provincia de Formosa. Me parece que ahí otra vez se genera el charco que tenemos en el Estado argentino, que nos falta información oficial. Y si nos falta información oficial y además las voces oficiales, para mí haría muy bien que venga el jefe de gabinete y diga, pensamos esto, vamos a hacer lo otro.
Pues si no, estamos con la incertidumbre constantemente. Diputada, veo que hace muchos señalamientos sobre el funcionamiento del Congreso y específicamente de la Cámara de Diputados. Usted integra la Comisión Especial de Funcionamiento, de Modernización, ¿no? Sí. Hay un tema que no está resuelto, que es cómo va a seguir este año la actividad, el protocolo, se va a renovar, no se va a renovar. ¿Cuál cree usted que fue la experiencia del año pasado con la forma remota de funcionamiento que le permitió a la Cámara de Diputados específicamente tener mucha actividad? Bueno, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Bueno, yo creo que fue óptimo el uso de la tecnología para poder garantizar el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Yo estoy muy conforme con el trabajo que se hizo, sobre todo el trabajo que se hizo desde los equipos técnicos que tiene la Cámara de Diputados, que a mí me parece que eso está muy bueno, mostrarle a la ciudadanía que tenemos profesionales trabajando, porque siempre se hablan cosas malas del Congreso y la verdad que nosotros tenemos muy buenos profesionales trabajando en el Congreso y ese equipo ha podido desarrollar, diseñar herramientas propias que a nosotros nos permitieron trabajar durante el año. Ahora, vuelvo, nosotros tenemos que abocarnos a hacer un análisis basado en evidencia. ¿Qué sirvió? ¿Qué no sirvió? Porque si todo el análisis siempre lo hacemos basado en Opiniones. los tironeos Percepciones, políticos o las percepciones, creo que nunca terminamos de tomar decisiones bien fundadas. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos y la Comisión de Modernización, que ambas la integro, tenemos que trabajar en analizar, bueno, ¿nos sirvió esta herramienta? Sí. ¿Para qué? Nos sirvió para garantizar el funcionamiento en situaciones de excepcionalidad. Esto, ¿cómo lo podemos ir trabajando o incorporando en el reglamento para que quede de forma permanente, pero que se haga de manera progresiva? Porque hay que ir adquiriendo distintas capacidades para eso, ¿no? No solo lo que hablaba recién de los equipos técnicos, sino también los propios diputados y diputadas. Digo, hemos funcionado, sí, pero ha habido muchos problemas. Hay diputados y diputados que no saben todavía cómo manejar específicamente el uso de las tecnologías, falta capacitación, falta sensibilización. ¿Podemos trabajar en una planificación? Yo estaría de acuerdo en eso. Creo que en las comisiones, por ejemplo, ha sido muy útil, además de Diputados TV, por ejemplo, antes de utilizar el sistema de videollamadas de Webex, las comisiones que se transmitían eran apenas 1 o 2 o 3 comisiones por el canal de YouTube. Ahora, teniendo este sistema, hemos podido transmitir todas las comisiones. Es decir, que esto hace a más transparencia, más apertura del trabajo que hacemos en comisiones, que muchas veces está invisibilizado. La gente piensa que nosotros solamente trabajamos cuando vamos al recinto. Y la verdad que es todo lo contrario, trabajamos muchísimo más. Antes de llegar al recinto es la frutilla del postre, digamos, ¿no? Pero antes hacemos ahí mucho me parece trabajo. que es interesante hacer, bueno, yo le llamo mea culpa, pero reconocer que gran parte del trabajo del político, sobre todo de quienes representan a la ciudadanía como ustedes, explicar en un lenguaje llano, contar qué es lo que están debatiendo, porque me parece que hay mucha discusión que se perdía, que la gente, digamos, o llegaba tarde o no entendía, y estos títulos rimbombantes que tienen algunos proyectos hace que de pronto no se termine de entender qué se pretende. Algo tan básico como eso. ¿Cómo impacta en tu vida? Claro, Coincido 100% y para terminar la respuesta. Nosotros tenemos que trabajar en modificaciones, ya sea incorporar tecnología o modificar el reglamento para ajustar algunas cuestiones de funcionamiento de la Cámara, en tanto y en cuanto sirvan para mejorar la vida del ciudadano. Si el ciudadano va a percibir que nosotros trabajamos mejor y que el trabajo que nosotros hacemos es para mejorar la vida de las personas y para mejorar y fortalecer la democracia, entonces es válido. Pero eso tiene si va a que ser ver... para usar herramientas para el uso político, si me conviene o no me conviene, no cuenten conmigo. Digo, pero eso no tiene que ver también con los contenidos de los proyectos. En definitiva, acá la realidad es que todavía hay una pandemia, no está toda la población inmunizada, la circulación del virus tiene un efecto mortal aún hoy. No tiene que ver también por ahí con que las personas percibamos, o la ciudadanía percibamos que los proyectos tienen que ver con nosotros cuando tienen que ver con nosotros, en definitiva, más que con el funcionamiento. No, a lo que me refería, sí, está claro eso. A lo que me refería es cuál es el método que vamos a usar para
debatir y discutir esos proyectos, porque recién me preguntaba si efectivamente, básicamente la pregunta es, ¿llegaron para quedarse las sesiones virtuales o no? Sí. ¿Qué posición vamos a tener con el protocolo, digamos? Porque hemos tenido... Y de hecho ahora no se puede dictaminar ni Exacto, sesionar. hemos tenido un tironeo, pero por eso digo, porque a veces si se terminan utilizando esas herramientas simplemente para el juego de la política, que yo entiendo, no soy inocente y también es válido, ¿no? Pero digo, hay que trabajar en profundidad sobre algunos ¿Hasta cuándo ese tironeo, no? Porque están los plazos ahí por delante, que la Cámara necesita volver a funcionar, ¿no? No, a ver, nosotros hemos empezado algunas conversaciones, ¿sí? Desde la Comisión de Peticiones y Modernización para identificar en conjunto, tanto con las diputadas del Frente de Todo como de Juntos por el Cambio, la diputada Graciela Camaño también, para conversar algunas cuestiones que vemos que podrían reformarse para hacer más ágiles las sesiones, para hacerlas más transparentes, como te decía. ¿Qué aprendizaje tuvimos del año pasado que lo podemos volcar al reglamento de la Cámara y no estar cada 30 días discutiendo Claro. si sí o si claro, no? tal cual. Eso nosotros tenemos la posibilidad de discutirlo. Pero, como digo, hace falta una discusión seria, profunda. El reglamento nuestro es como nuestra Constitución, ¿no? No Claro. se toca porque sí, y además hay que tener una mirada muy sistémica, saber que si tocamos un artículo desarticulamos otra, entonces... Y mayorías especiales. Exactamente, entonces hay que ir muy conscientes y hacerlo de una manera lo más profesional posible, ¿no? Lo que amerita una posible reforma del reglamento. Estamos abiertos a la discusión para que la incorporación de la tecnología se quede y que su uso sea progresivo, ¿no? Gracias.